Buenas tardes a todos, todas y todes. Después de este breakcito de almuerzo, les invitamos a tomar asientos para comenzar nuestras conversaciones de la tarde. Siguiendo, ¿verdad?, con esta jornada que tenemos de diálogo sobre el desastre tras el desastre y cómo, ¿verdad?, podemos hacer unos esfuerzos para rescatar al país dentro de este marco de desastres que siguen pasando y que, como ya hemos discutido en la mañana, se nos ha hecho tan difícil fiscalizar la forma, ¿verdad?, en que se ha administrado la recuperación, si alguna, que hemos tenido, ¿verdad?, durante este tiempo. Así que les invitamos, ¿verdad?, que si todos y todas estamos preparados, comencemos nuevamente la tarde. Y este panel en el que vamos a estar discutiendo ahora nos llena de mucha alegría. A mí particularmente me llama mucho la atención y me honra y me alegra estar con estos compañeros aquí discutiendo esto en esta tarde. Y vamos a hablar de fundamentalismos, vamos a hablar de exclusión y vamos a hablar de las políticas del cuerpo en este momento post-desastres que hemos seguido enfrentando. Para comenzar esta conversación nos acompaña la doctora Yari Vale, que está aquí presente con nosotras, también de Intercambios PR, Rafi Torruella y Pedro Julio Serrano de la Alianza El Frente Unido por la Comunidad LGBTQI, que está haciendo cositas bien buenas en este tiempo ya antes de las elecciones. Y vamos directamente al grano, ¿verdad?, para poder aprovechar el tiempo y para poder sacar el máximo de esta tarde. Y, ¿verdad?, sabemos que en este tiempo que estamos enfrentando y que estamos viviendo, hemos visto cómo ha arreciado el fundamentalismo, ¿verdad?, los fundamentalismos, las políticas conservadoras que nos han, ¿verdad?, atacado a todas nosotras y todos nosotros durante todo este tiempo. Y queremos un poquito hablar de eso de cara a las elecciones, cómo, ¿verdad?, cómo lo vemos y qué podemos hacer al respecto. Vemos que este avance del fundamentalismo se ha expandido en toda América del Sur, en los Estados Unidos, y Puerto Rico no es la excepción. Hemos tenido muchos procesos antiaborto en contra de las personas género-diversas, en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas y también contra las personas que tienen uso problemático de sustancias, personas que viven en el sinhogarismo, mujeres, ¿verdad?, tratando de controlar nuestros cuerpos. Así que en ese sentido, ¿verdad?, estamos aquí hablando con estos panelistas para poder un poco ir atando y uniendo los puntos de cómo este desastre afecta los cuerpos, las personas, que no se trata solamente de la estructura, no se trata solamente de los fondos de recuperación, sino que se aprovecha este momento post-desastre para atacar y censurar las conductas diversas. Así que en ese sentido vamos a comenzar con algunas de las preguntas guías que tenemos presentes y como ya hablábamos, ¿verdad?, tenemos este saldo de estos últimos 7 años y queremos hablar de cómo vemos desde sus diferentes perspectivas la situación de las personas de cómo ha impactado, ¿verdad?, este proceso de desastre a las personas y a las comunidades que ustedes atienden. Así que comenzamos con la doctora. Pues muy buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Pues mira, puedo empezar después de María, ¿verdad?, que yo creo que es como empieza todo aquí en términos de desastres y lo frágil que vimos, ¿verdad?, el país en general, y que las comunidades pues tuvieron que empezar a organizarse de una mejor manera. En sí, pues yo en aquel momento pertenecía a Taller Salud, era la parte de la Junta, así que pues, puedo hablar muy bien sobre lo que les tocó a Taller Salud vivir en ese entonces y también, ¿verdad?, nosotras como mujeres, porque el PNP estaba en el poder y estaba, ¿verdad?, senadores bien conservadores que habían ganado por primera vez en ese cuatrenio dentro de ese partido. Y por primera vez se legisla un proyecto que es el 950, un proyecto emblemático en el sentido de las restricciones que traían. Era básicamente, si pasaba y se ponía a la práctica, definitivamente pues nos quitaba el derecho a las mujeres a decidir en Puerto Rico. No lo decía así,
pero sí, cuando uno lo leía página por página, tenía 27 en total, las restricciones eran bien, bien grandes y pues impedía, ¿verdad?, que muchas de nosotros tuviéramos acceso a este servicio esencial de salud y que hoy día, ¿verdad?, sabemos ya por cuando Roe v. Wade ya cae, pues lo que ha pasado en Estados Unidos en estos últimos 2 años, pues es como una cascada de eventos bien difíciles de aceptar, pero a la vez que abren los ojos a lo que puede pasar aquí en Puerto Rico, porque pues esa legislación fue una copia directa de las legislaciones que habían pasado en Estados Unidos en otros estados. Una recopilación, un resumen, y ella lo trajo ahí y por poco pasa. Sí, agraciadamente porque el gobernador, que yo creo que fue lo único bueno que hizo en esos 2 años que estuvo de gobernación, vetó el proyecto, pero a punto de pasar Cámara y Senado, por encima del gobernador. Así que fue una situación bien fuerte en el sentido de que tuvimos que tener mucha creatividad para poder combatir todas estas cosas y por muchos frentes, desde la educación, cabildeo. Ahí fue que se formó el grupo de Aborto Libre Puerto Rico, ¿verdad? La mesa de aborto, donde nosotros pues ideábamos desde muchas cabezas, porque tengo que decir, Mayra aquí que está, nos acompañó desde el principio y pues básicamente fue bien interesante ver a la vez, ¿verdad?, cómo la gente desde sus espacios podía ir atacando estas malas ideas y malas legislaciones que estaban tratando de pasar, quitándonos nuestros derechos, ¿verdad?, que se habían luchado muchos años antes y que, pues, a muchas de nosotras, incluyéndome, se me había olvidado, ¿verdad?, porque ya pensaba que eso era terreno gano y que eso pues ya estaba conquistado y que nadie iba a echar nada hacia atrás. Y pues nos vimos con esa sorpresa. Y pues nada, desde cabildeo hasta educación, hasta presentarnos, cabildeo tras bastidores y también en citaciones de vistas públicas que, ¿verdad?, tuvimos que asumir y pues hasta, ¿verdad?, educación a través de las redes, educaciones en diferentes foros, películas, documentales. ¿Qué no hicimos? Hicimos un montón de cosas, ¿verdad?, tratando, ¿verdad?, de aunar esfuerzos en la comunidad misma, como estaba haciendo de grupos, ¿verdad?, como en aquel entonces Profamilias, Taller Salud, Matria. Todos estos grupos se unieron en esa mesa a tratar de hacer algo sustantivo que pudiéramos combatir eso. Y fuimos, debo decir, bastante exitosas porque pues el proyecto no pasó. Y pues luego pues vienen los próximos años que fueron aún peores, diría yo, porque pues obviamente hubo un partido que se formó de la noche a la mañana ¿verdad?, con todo el apoyo que los guía, ¿verdad?, y que de repente pues pusieron a 2 legisladoras ahí y que lo que han hecho a través de estos 4 años es legislación tras legislación. Debo decir que están bien ocupadas haciendo legislaciones para, ¿verdad?, tratar de torpedear de alguna manera algunos de los derechos. Esta vez, ¿verdad?, de poquito en poquito, como si fuera una galleta, ¿verdad?, comiéndose las migajas de poquito en poquito y pues para que la gente no se dé cuenta necesariamente, es una de las tácticas que usan, donde sabemos que van viendo, ¿verdad?, otras estrategias que le han funcionado en otros estados, pero también pensando que esto va a pasar por debajo de la mesa y que nadie se va a dar cuenta. Y pues hemos sido exitosas también en ¿verdad?, visibilizar eso. Eso ha sido para nosotros, yo creo que la mayor ganancia, que este tema se esté hablando, ¿verdad?, que sea un tema de salud y de derechos humanos y que lo podamos llevar a lo que hoy día, ¿verdad?, en lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo nombra de esa manera y pues llevarlo aquí en Puerto Rico también. Saludos, mi nombre es Rafi Torruella. Yo siempre digo, tengo el distinguido placer de ser director ejecutivo de una organización de base comunitaria en Puerto Rico, que eso tiene sus propias particularidades. Pero primero quiero dar las gracias por estar aquí. No es mi primer año, es un honor estar aquí nuevamente con ustedes y especialmente con este panelazo que tenemos aquí hoy. Yo estoy en una posición bastante particular porque la población a la que yo me debo, la que damos servicio, representamos, como ustedes quieran decirle, pues, una población mayormente usuaria de sustancias en Puerto Rico. Es una población que básicamente hemos dejado morir. Y no lo digo, no es un eufemismo.
es a la población usuaria de drogas, de sustancias, lo que tú quieras, la hemos dejado morir, la hemos echado a su suerte. ¿Ves? Y eso tiene diferentes dinámicas. En Puerto Rico hace 7 años, María básicamente no se hizo nada para los usuarios de sustancias. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Empezar a joder con el sistema para que mejorara su modelo y para que en ese momento de crisis nosotros entendemos que en vez de uno echarse hacia atrás, es al revés, echarse hacia adelante, subir cantidad de sistemas, calidad de sistemas, porque ahí es precisamente donde las personas usuarias de sustancias tienden a buscar más ayuda. Ahí es cuando las personas sin hogar, que no todas son usuarias de sustancias, pero muchas sí lo son por condiciones de vida, tienden a buscar ayuda. O sea, que no es el momento de cerrar AMSCA, no es el momento de cerrar las clínicas de salud que tienen dinero y fondos para continuar abiertas, no es el momento de cerrar ingresos para los tratamientos especializados de uso problemático de sustancias como son la buprenorfina, la metadona, etcétera, sino que son los momentos de abrir más, porque es que la gente cambia su relación. Y lo que tenemos que entender es que el uso de sustancias es una relación que tú tienes con una sustancia. Por X o Y razón, porque tienes relaciones interpersonales o estructurales en el mundo que te hacen llevar a no poder despegarte, acercarte más o despegarte de la sustancia. Pero para ese momento es que debemos estar, y ahí nosotros estamos en Intercambio Puerto Rico, y no es para decirle, ay, qué buenos somos, es que no es tan difícil. Pero lo que hacemos, las dinámicas desde el Estado y desde la mayoría de los espacios de salud que dicen ser de salud, tienen ese proceso de deshumanización o decir, al usuario no, son muy problemáticos. O es que no paran de usar sustancias cuando precisamente vienen a buscar ayuda para poder moderar ese uso de sustancias, ¿no? Así que me siento en una situación particular porque simplemente avanzó el que se murieran más personas usuarias de sustancias. Eso tiene, de nuevo, sus diferentes dinámicas. Podemos pensar en no solamente María e Irma, donde no se hizo nada en términos de recuperación. Se abrieron shelters específicamente donde se permite el uso de sustancias. No, al revés. Los shelters te votan si usas sustancias acá adentro. O sea, que tu condición de salud no se acepta. Yo te excluyo por tu condición de salud que tienes. O sea, esa es dinámica de exclusión. Y ahí se agarran los fundamentalistas, ¿no? Ese es parte de lo que, de ese sistema, como ese mismo sistema vota gente para ahorrar dinero de aseguradora, para no tener que complejizar los servicios, sino decir hice algo, pero bastante sencillo. Y otras dinámicas también, como la sobredosis. En Puerto Rico, y los puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora, hemos estado viendo sobredosis de opiáceos por décadas. 60, 70, 80, 90. Habíamos muchos que estamos diciendo, aquí se está muriendo la gente de sobredosis de opiáceos. En castellano, expendable poor. Esos son los pobres que podemos estar sin ellos, igual que los de la violencia. Si ellos se matan entre ellos, pues que se maten. No, esas son narrativas que seguíamos escuchando. Pero de momento, la sobredosis adquieren entonces de momento un valor. Porque los Estados Unidos dicen, y aquí se modera un poco la cosa, aquí estamos hablando un poquito antes del panel, las personas usuarias de sustancias, cuando entra el dinero federal para opiáceos, ese riesgo, ese que se vende y se modera en mercados, ¿no? De momento, esa persona usuaria de sustancias que antes no tenía un valor, que la puedo dejar morir, adquiere un valor, hay que salvarla. ¿Por qué? Porque el gobierno federal está dinero para salvarla. ¿Y por qué el gobierno federal le está dando dinero para salvarla? Porque gente blanca, adinerada, hombres, se empezaron a medir de opiáceos. Ahora hay que hacer algo al respecto. Ahora hay que hacerlo. Entonces, ahí de momento hay que salvar a esta gente. ¿Por qué? Porque hay unos dineros y hay que velar que gastamos este dinero para llevar a las arcas del gobierno, ¿no? Entonces, esas dinámicas también moderan esta población y las organizaciones, porque estamos siendo cooptadas. Eso es una cooptación directa de conceptos y de ayuda. Pero paro ahí, pero esa es la complicación que digo. Los dejamos morir hasta que adquieren un valor y los queremos entonces salvar. Así que estamos en una posición bastante rara de dejar morir y salvar a la vez. Buenas tardes a todos. Es un placer estar, ¿verdad?, con ustedes y con Ayuda Legal. El trabajo que hacen es salva vidas en Puerto Rico, así que les agradezco lo que hacen. Y muchas veces he buscado información a través de Ayuda Legal, haciendo presentaciones y demás, así que gracias por ese trabajo.
yo quiero empezar diciendo que una de las historias de éxitos menos habladas dentro de los desastres y las crisis que estamos viviendo es el hecho de que tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBTQ+ ha logrado defender con éxito y con muy pocos recursos, pero con mucha valentía, los derechos que hemos adquirido. Y hemos controlado que se nos quiten esos derechos. Y eso es una de las historias de éxito de estos desastres que estamos viviendo. Y lo estamos haciendo con una derecha fundamentalista arraigada en los medios de comunicación, que hay una complicidad de los medios de comunicación asquerosa para seguir posicionando a Yoram Rodríguez Bebe, a Elizabeth Torres, Gregorio Matías, Tomás Rivera Chats, en posiciones de poder para seguir influenciando a la gente para tratar de seguir metiéndoles miedo cuando este país perdió el miedo a la comunidad LGBTQ+, cuando este país le perdió el miedo al aborto, cuando este país le perdió el miedo a que estén tratando de ponernos a los unos contra los otros. Este país perdió ese miedo. Y aunque la gente quiera pensar que Puerto Rico es conservador, yo difiero respetuosamente con esa apreciación, porque no lo somos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos sus hermanos, somos sus padres, somos sus abuelos. Y en el día a día, cuando nosotros tenemos que estar en la calle y la gente empieza a trabajar con nosotros, a vivir con nosotros, a defendernos, es cuando realmente nosotros descubrimos la verdadera identidad del puertorriqueño y la puertorriqueña. Es que no somos conservadores como nos quieren hacer creer que lo somos. Y eso es importante, que empecemos a destruir esa narrativa de los medios de comunicación y de los políticos de derecha que viven de ese miedo para mantener sus posiciones de poder. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a seguir manteniendo el poder. El poder tenemos que rescatarlo, y lo rescatamos desde esos espacios donde estamos creando esas redes de apoyo, esas redes de solidaridad, esas redes de amor y de aceptación que estamos creando y que se están manteniendo aún con esa, o sea, es una guerra la que nos han declarado. Y nosotros esa es una de las historias de éxito que tenemos que celebrar. Puerto Rico es el número 26 en términos de los estados de Estados Unidos y territorios, en términos de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Número 26, estamos muy por delante que la mayoría de los estados en términos de los derechos adquiridos para la comunidad LGBTQ+. Y somos de los primeros países en términos de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQ+, somos de los primeros países, de los primeros 30 países, en términos de los derechos que hemos adquirido para la comunidad LGBTQ+. Pero eso no lo hablamos, porque estamos defendiéndonos día a día de los ataques que recibimos, de la violencia que recibimos, que es una violencia avasalladora. Porque si tenemos que lidiar las personas LGBTQ+, al igual que las mujeres, con todas las crisis y los desastres que tenemos, nosotros tenemos que entonces añadirle los niveles. Si tú eres negro, ahí tienes otro nivel de discrimen. Si eres pobre, tienes otro nivel de discrimen. Si eres trans, tienes otro nivel de discrimen. O sea, tú sigues añadiéndole todos los niveles de discrímenes que se están haciendo, y lo que están viviendo las personas LGBTQ+ en Puerto Rico es desastroso. Sin embargo, nos levantamos todos los días, contribuimos a este país, estamos dándole la vida a esta patria, precisamente aún con la guerra que nos han declarado, que no es una guerra a la que nosotros decidimos participar, nos estamos defendiendo, y nos estamos defendiendo muy bien, y eso hay que decirlo y celebrarlo, porque en un país donde vivimos de crisis en crisis, que nosotros no celebremos los triunfos que tenemos, realmente es desalentador, y nos lleva a la desesperanza. Y no podemos caer en esa desesperanza. Tenemos que luchar con alegría, tenemos que luchar con esperanza, con amor. Esa es nuestra lucha, ese es el reto que tenemos, ¿verdad? Y se rescata un poco. Y Juan Rosario dijo algo en el panel que él estuvo, que aun cuando tenemos gente que piensa que es conservadora, en el día a día, cuando está trabajando y interactuando con nosotros, la diferencia es que ellos pueden ver nuestra humanidad en esa cotidianidad en la que vivimos. Yo tenía un vecino, y con esto termino, ¿verdad?, este turno inicial.
Yo tenía un vecino, yo vivía en Boquerón hasta hace poco. Me mudé para el área metro por situaciones de seguridad. Algunos de ustedes lo habrán visto a través de las redes y es parte de este ataque de los fundamentalistas. Yo he estado recibiendo una andanada de ataques de Rodríguez Bebe, Elizabeth Torres, Tomás Rivera Chat, Gregorio Matías y todo lo demás, llamándome pervertido, depredador sexual, agresor sexual, pedófilo, entre otros. ¿Y cuál es la intención detrás de eso? Tratar de acallar una de las voces que también tuvo que sufrir un caso fabricado por el Estado hace unos años atrás para tratar de destruirme, porque la única manera que ellos tienen para destruir a las voces dignas de este país es a través de ese tipo de fabricación y persecución de las personas que defendemos los derechos humanos. Y me tuve que mudar de donde vivo porque yo estaba en una vivienda vulnerable de madera, que mi cuarto estaba al frente de esa casa y me podían pasar y pegar un tiro, porque eso es lo que han tratado de hacer, porque yo he tenido armas apuntadas a mi cara, donde me han dicho, te vamos a matar, canto de maricón. Y me han cortado los cables de los frenos a mi carro. Y todos los días, y esto me lo dijo Benjamín Torres Gotay, yo soy la persona más odiada de Puerto Rico. Si ustedes ven las redes sociales, cada vez que hay una noticia en la que yo salgo, la andanada de insultos, obviamente no es en contra mía. Yo sé que no es en contra mía, no es porque yo soy Pedro Julio, es por lo que yo represento en este país, ¿no? Y lo que quería decir con esto, y esta es la anécdota que quiero contar, yo tenía un vecino que tiene 82 años, es un capitán que trae botes y se pasa, ¿verdad?, en alta mar, no utiliza GPS ni nada por el estilo, él, ¿verdad?, navega como antes y vive allí en el poblado de Boquerón, un pichichero de nacimiento. Y su introducción a mí me vino a traer un plato de comida de su esposa, que en paz descanse, que lo mandó porque yo me había mudado, pero ellos lo que pensaban era que se había mudado Pedro Julio el problemático allí, ¿verdad? El que pelea, el que siempre está en esas, ¿no? Y entonces me trae un plato de comida temblando, le temblaba la mano. Y me dice, aquí te lo manda mi esposa en la ñeca porque ella dice que tú eres un muchacho muy bueno, pero pues ella no se atrevía a venir para acá, qué sé yo, y yo lo vengo a traer. Pero te voy a decir algo. En la esquina había, arrestaron al vecino, empezó a contarme la historia de toda la gente que vive allí. Y me dice, en la esquina vivía uno que lo arrestaron por maricón. Y yo, ¿por maricón? Y entonces ya yo sabía la historia. Era una persona que era un pedófilo y que había cumplido cárcel por abusar sexualmente de un menor. Y digo, no, él no es maricón, el maricón soy yo. Me dice, no, tú no eres maricón, tú no eres maricón. Yo digo, pero es que yo sé lo que yo soy maricón. Y entonces ahí él se da cuenta que está utilizando un concepto erróneo de lo que es un pedófilo para referirse, utilizando, pues, con su conocimiento, esa era la palabra que él podía describir lo que había hecho esa persona, era maricón. ¿Por qué? Porque nos habían criminalizado desde hace mucho tiempo. Las leyes de sodomía nos ponían como criminales ante el Estado. Entonces, cuando yo le quito el poder de la palabra maricón y la asumo como parte de mi identidad, entonces él dice, no, es que tú no puedes ser maricón porque tú eres tremendo tipo, tú eres un tremendo vecino, tú eres... Y yo digo, qué bueno que me lo dices, porque lo que tú me estás hablando es otra cosa y eso lo vamos a hablar después, pero yo soy orgullosamente maricón. Y me dice, ya entendí. Y a lo que voy con eso es a lo que estaba diciendo Juan Rosario, que pensamos que somos conservadores, pero la realidad del caso es que en el día a día, en esa cotidianidad, es que podemos descubrir la común humanidad que tenemos que celebrar y que tenemos que levantar y que tenemos que defender. Escuchándolos un poco, ¿verdad? Hablando de la valoración de los cuerpos, de cómo en estos 7 años se ha criminalizado las conductas de las personas que quieren controlar las conductas de las personas, que ha habido un problema de educación, de falta de educación y no solamente de falta de educación, sino de desinformación para confundir y para generar miedo, para generar temor y para generar resistencias. Quisiéramos un poco tocar cuál ha sido el rol del gobierno, si alguno, en términos de política pública, en términos de fiscalización, quizás un poco hablando del descargue de las responsabilidades que el mismo gobierno se supone que asume y que no las asume, un poco, ¿verdad?, que discutan desde sus perspectivas el asunto del aborto, el asunto de las personas con uso problemático de sustancias, las comunidades LGBTQI+, cómo el gobierno ha hecho o no ha hecho lo que tiene que hacer. Bueno, pues
empezando por la educación, ¿verdad? Yo creo que el gobierno no ha educado en las últimas décadas. Yo fui a la escuela pública en el elemental y yo tenía muchas electivas que hoy día no existen. Y eso se ve, ¿verdad?, a través del tiempo, como se han perdido. Y no estoy hablando de salud sexual y reproductiva porque tampoco lo había, pero sí habían otros surtidos de cosas que uno podía elegir. Obviamente, el no exigir en las escuelas salud sexual y reproductiva integral, ¿verdad?, educación con perspectiva de género, que se ha venido batallando por todas las organizaciones feministas y que pensábamos que al principio de este cuatrenio iba a haber algún tipo de audiencia en el gobierno para, ¿verdad?, poder llevar ese proyecto a cabo, y se quedó en aguas así, se disolvió por completo y fue un desaliento bien fuerte. Para mí, ¿verdad?, significa que cada vez que yo veo una paciente, desde lo ¿verdad?, el tú a tú, hasta, ¿verdad?, las clases que doy, representa una desinformación bien fuerte y un tiempo bien preciado que uno tiene que estar invirtiendo para desinformar, o sea, informar lo correcto y desconstruir todas estas cosas que la gente tiene. ¿Qué ha pasado también, verdad? En los últimos 4 años específicamente, pues las clínicas de aborto pues hemos sido atacadas por la senadora Joan Rodríguez Bebe, donde en el 2023, se nos acusó criminalmente y pues nos tuvimos que defender. Esa investigación culminó, ¿verdad?, en que no había nada que habíamos hecho mal, pero sí tuvo un efecto, siempre tiene esto un efecto negativo en cómo practicamos, porque nadie se quiere ver envuelto en una acción legal criminal, ¿verdad?, sin haber hecho nada malo, y cumpliendo con las leyes que existen, ¿no? Y ahí, pues, muchas clínicas pues ya no hacen terminaciones de embarazo en las adolescentes, específicamente de 15 años o menos. ¿Por qué? Porque ese fue el target de la investigación de la senadora, por lo cual ella tenía un proyecto que pasó en Senado, tan reciente como en la última sesión legislativa, pero desgraciadamente en la Cámara no pasó. Pero yo estoy segura, ¿verdad?, que esto va a resurgir acabándose las elecciones, esto vuelve otra vez, así que esta creatividad va a tener que subir a 1000, ¿verdad?, para nosotros poder batallar. Como dice, no tenemos los fondos, no tenemos nada de lo que ellos tienen, no tenemos un programa como Pura Vida, ¿verdad?, que está ahí 24/7 casi dándole paleta a la desinformación. Y lo digo porque pues ahora nosotros en el Darlington hicimos unos podcasts para poder educar, ¿verdad?, y llegarle más a la gente de a pie y hablar con más candor y que la gente pues se eduque sobre su sexualidad. Y desgraciadamente cogen nuestro podcast, lo oyen y lo trituran en la radio también. Así que no hay break, no hay pausa, no hay tenemos que seguir, ¿verdad?, batallando todas estas cosas, y yo desde el espacio académico que tengo, ¿verdad?, pues también he sabido, lo único que me alienta, ¿verdad?, sí, cosas pequeñas pero chéveres, los estudiantes de medicina, ¿verdad?, agrupándose para, ¿verdad?, reclamar derechos sexuales y reproductivos, viendo Medical Students for Choice hacerse y resurgir en las 3 escuelas de medicina que tenemos. La cuarta es de San Juan Bautista y no creo que ellos vayan a tener un capítulo como ese, pero por lo menos eso es algo bien alentador en términos de que la juventud está escuchando, y a mí eso me agrada muchísimo porque verlos en la protesta, mira, el gremio médico nunca va a protestar. Nosotros, la primera vez que yo vi eso fue para la Ley 7, el Colegio de Médicos Cirujanos, y muchos de ellos se pusieron las patas. Pero después de ahí, o sea, bien pocas veces nos vas a ver en la calle, y de repente ves médicos en la calle caminando con las feministas, porque pues este derecho hay que defenderlo. Nosotros, y yo que estoy practicando todos los días, veo a las pacientes viniendo ahora mismo de Florida. Es terrible, tenemos 2 por día casi. Yendo a la clínica a terminarse embarazos porque allá no es permitido ya. Y ellos tienen muchos recursos, tienen un montón de Justice Funds que en Puerto Rico no existen, y pues a veces nos vemos también en la disyuntiva y
ay, ¿cómo se dice? El coraje que me da porque ellos tienen tanto dinero y nosotros apenas, ¿verdad? Podemos aunar algunos chavos para fondos relámpagos para pacientes que realmente lo necesitan y es bien desmoralizante estar en esa situación donde uno tiene que ir escogiendo a quién se lo doy, porque los chavos no son infinitos, y quién se lo merece más. Es bien triste estar en esa posición. Así que seguimos en la precariedad, pero con gusto damos la batalla. Seguimos aquí y definitivamente en todos los foros que uno pueda, ¿verdad? Educar mucho a la juventud que está creciendo y que está saliendo y que por favor voten, porque es lo único que nos queda. Pues en este mundo posmoderno neoliberal, también depende a quién uno escucha y que era parte de lo que Pedro Julio te estabas diciendo, ¿no? Que a quién uno escucha, ¿no? Y qué es lo que uno está viendo, de dónde uno recibe información. Y estoy totalmente de acuerdo. Si uno escucha al gobierno, había un antropólogo que se llamaba Scott, de apellido Scott, es el public transcript, ¿no? Donde la narrativa la maneja el Estado y qué es lo que tú nos estás preguntando. Pero quiero también mantener el ojo en las victorias que hemos tenido y el trabajo comunitario que se sigue haciendo para que la narrativa no sea avasalladora, ¿no? y que nos sofoque. Entonces uno sigue escuchando de Gaza y de esto y de Israel. Entonces uno dice, ¿para dónde y cómo? Espérate, poco a poco, dentro de nuestras comunidades, haciendo lucha con análisis de raza, clase y género, que si no tenemos los tres, pues estamos fallando en algún lado, ¿no? O sea, se hacen esos análisis para entonces encontrarnos y batallar juntos, porque tampoco si nos juntamos las batallas, entonces no estamos en las mismas. Cada uno por su ladito, pues no funciona. Pero a tu pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno en cuanto a la población usuaria de sustancias, personas sin hogar? Que tengo que decir que es transversal. ¿Qué quiero decir con eso? La gente LGBTQ usa sustancias o no. Las personas usuarias de sustancias son, los usuarios de sustancias no somos una persona, ¿no? Y es usuario, esa es la identidad. De hecho, es uno de los problemas de la lucha, que esa identidad no es primaria, como ser mujer, como ser LGBTQ, ¿ves? Entonces, eso da unos problemas entonces para organizar y movilizar. Pero, y la transversalidad es que cuando nosotros construimos proyectos de política pública, hablamos con la comunidad LGBTQ y el apoyo. Y cuando hablamos de salud como un derecho fundamental, no es para los usuarios de sustancias, es para todo el mundo, porque todo el mundo usa droga. No lo hablamos, pero todo el mundo se mete. El que no tiene dinga tiene mandinga, ¿no? Si no es cannabis es una cosa, es la otra. Eso es nuestra sociedad. Que no se habla es otra cosa. Pero la pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues más recientemente ellos empezaron a hablar, en vez de irse al lado más liberal, donde está empujando el gobierno federal, más liberal en ese ámbito. Aquí estamos empezando a empujar nuevamente algo que se llama justicia terapéutica. Y suena bien, pero nos encajona de nuevo en hacer las mismas cosas otra vez, pero reempacado. Nos empuja de nuevo a hacer más comunidades terapéuticas. ¿Todo el mundo sabe qué es comunidades terapéuticas? En el uso problemático de sustancias, las comunidades terapéuticas son hogares CREA. Es eso, ese modelo, es empujar ese modelo. Olvídate de dar las sustancias que sabemos que ayudan a mano de los médicos y las médicas para que podamos sacar a la gente de uso de sustancias quien quiera salir. No, lo que vamos a decir, tú eres malo, arrodíllate, te voy a hacer sentir mal, te meto en una comunidad que te hace sentir mal, te voy a infantilizar de nuevo y tú te vas a arrodillar y decir que has fallado moralmente y desde ahí te desconstruye y volvemos a empezar. Si eso se oye similar a otros lavados de mente en otras poblaciones, no es el mismo approach moral. Y eso sigue sucediendo, Y el gobierno le sigue dando a través de la justicia terapéutica el dinero a Hogares CREA, a Teen Challenge y todas estas organizaciones bien fundamentalistas y que te dicen que son cuasi militares procristianas. Te lo dicen así con su boquita de comer. Y se quieren quedar con todo un sector poblacional para ellos seguir haciendo dinero y haciendo poco porque tienen bien poca efectividad científica, by the way. O sea, es ciencia de hace 30, 40 años que no funciona. Eso es una cosa que están empujando. Siguen empujando pues más policías, que sabemos que no funciona. No empujan lo que sí sabemos que funciona, que es la descriminalización de, olvídate de las drogas, descriminalización de la persona, del sujeto, porque las drogas tú las puedes criminalizar o no. A mí me gustaría legalizarlas, regularlas,
pero lo que tú descriminalizas es el individuo, no la sustancia. Tenemos que hablar de los individuos. Cómo nos criminalizan todavía con 3 años por una changuita. Eso todavía está con todo el cannabis que hay en este cuarto ahora mismo, para hablar claro. ¿Ves? Entonces, pues eso, ¿ves? Entonces, eso no se cambia. ¿Ves? Eso se sigue empujando. Todavía hacemos algo que, aunque no den el nombre, seguimos haciendo el golpe al punto, ¿no? Eso es lo que se sigue mirando. Criminalizando, ¿qué? La pobreza, para que quede claro. O sea, porque a mí me apasiona lo de la sustancia, porque a través de la mal llamada guerra contra las drogas, que es mal llamada la guerra contra los usuarios de sustancias, se le da fondos a toda una gama de cosas que criminaliza a la comunidad LGBTQ, a las mujeres. Eso se usa para la policía, para represión en múltiples maneras. O sea, la fuerza de choque no saca a todos los chavos del gobierno, sino que mucho de la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, esas son las transversalidades también de los fondos y del rol de la criminalización de los usuarios de sustancias en nuestra sociedad. Siguen incrementando las cárceles. Una cosa que nosotros buscamos pues, es descarcelar a la gente por uso de sustancias. O sea, eso sería básico. O sea, que se sigue empujando cárceles, se sigue reduciendo la cantidad de salud accesible para los usuarios de sustancias y se sigue incrementando por lo menos el odio a la ciencia, que es algo que todavía no hemos hablado, pero que está por ahí, nos está rondando bastante cerca. Está rondando bastante cerca. Obviamente todavía lo estamos escuchando con Trump y eso, pero no está tan lejos. O sea, esta gente no le pierde pie ni paso. Así que lo fundamental también es el odio a la ciencia. Y lo vimos con el COVID, ¿no? Con la mascarilla. Todavía lo vemos por ahí, ¿no? Ese odio a la ciencia para retar esa narrativa para poder llegar. Así que nada, paro ahí, pero esos son más o menos las coyunturas. Bueno, nosotros, como les dije, estamos ante una guerra declarada que nosotros no queríamos entrar, pero obviamente nos tenemos que defender. El proyecto Indignidad, y yo lo llamo como lo que es, porque esa gente no defiende la dignidad. Es un proyecto indigno, es un proyecto inhumano, es un proyecto que debería ser inconstitucional e ilegal, de verdad. Ese odio no debe ser permitido en la legislatura ni en nuestro país. Así que el proyecto Indignidad, lo tengo bien claro. Se dividieron ¿verdad? Lograr, y para que sepan, Proyecto Indignidad no sale de la nada, sale de Puerto Rico por la Familia. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Esas marchas multitudinarias y demás, que antes eran cientos de miles y ahora van menos, ¿no? Pero todavía sigue siendo una fuerza política porque eligieron 2 legisladoras, ¿no? Tienen una por cada una de las cámaras. Y entonces se dividieron. Joan Rodríguez Bebe se encarga del tema del aborto y Lizy Burgos se encarga de la comunidad trans. Lizy Burgos presentó 9 proyectos antitrans. Afortunadamente, con mucha educación de nuestra parte, ¿verdad?, de los grupos activistas, pudimos trabajar con la Cámara de Representantes, que fue donde se presentó, y con personas LGBTQ+ posicionadas estratégicamente en posiciones de poder dentro de la legislatura, porque no podemos decir que los legisladores tienen la capacidad de entender que estos proyectos son malos y hay que votar en contra de ellos. Ellos son capaces de votar a favor de estos proyectos, porque ellos lo que miran son votos y ellos se creen que la derecha fundamentalista de Puerto Rico es un océano de gente y lo que tienen es un riachuelo y no se acaban de dar cuenta. Y ellos siguen buscando votos en ese riachuelo y es un riachuelo. Este país no vota por temáticas, no votan por los derechos de las mujeres, no votan por derechos de la comunidad LGBTQ+, no votan por eso. Eso no los mueve las urnas. Así que pues presentaron estos 9 proyectos antitrans y fueron derrotados o en comisión de Cámara de Representantes o engavetados, ¿verdad?, por personas LGBTQ+ bien posicionadas que lograron convencer a sus líderes, ¿no?, a sus jefes, de que esto no lo podían mover y se detuvieron ahí. Sin embargo, se presentaron varios proyectos LGBTQ+ en la legislatura que no logramos aprobar. Solo se aprobó uno, bueno, se aprobaron 2. Uno es el que incluye el transfeminicidio como un delito en Puerto Rico, al igual que el feminicidio. Ese se convirtió en ley. Y 2, se logró el proyecto del Senado 427, que es un proyecto para atender la vivienda de los adultos mayores LGBTQ+, porque una de las cosas que encontramos a través de un estudio que hizo Waves Ahead, que es donde yo trabajo, encontró que cuando llegaban a la adultez mayor, las personas LGBTQ+ se meten nuevamente en el closet.
¿Por qué? Porque tienen que ir a égidas, porque tienen que ir a hogares de ancianos y ancianas y tienen que ocultar su orientación sexual para poder ser aceptados en esas comunidades. Entonces, a veces dividían a las parejas, los ponían a vivir aparte, en vez de vivir como habían vivido por 30, 40 años juntos, tenían que dividirse precisamente porque no podían vivir su identidad dentro de estos lugares porque venían con una temática fundamentalista y era lo único que podían costear para poder vivir en algún lugar seguro, ¿no? Así que se presentó el proyecto del Senado 427 para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en la vivienda para los adultos mayores LGBTQ+. Increíblemente, legisladores conservadores, hipócritamente, del PNP y del PPD votaron a favor de ese proyecto. Prácticamente fue casi unánime, tanto en Cámara como en Senado. Y sorprendentemente, el que dice ser aliado de la comunidad LGBTQ+, Pedro Rosselló, lo mandó de vuelta porque hay dizque un caso que va a llegar al Tribunal Supremo que va a determinar cuán amplia es la libertad religiosa y entonces pues había que insertarle ese lenguaje. Y cuando vemos el lenguaje que le quiere insertar el gobernador, es un lenguaje que legaliza el discrimen en la vivienda en contra de las personas LGBTQ+ los adultos mayores, porque lo que permite es que haya una exclusión religiosa para que las égidas y los centros de cuidado de adultos mayores puedan discriminar por la razón de orientación sexual e identidad de género, por una exclusión religiosa. Si mi religión dice que yo puedo discriminar en contra de ellos, pues no lo voy a permitir aquí. Así que el gobernador, que dice ser aliado, ¿no? Entonces tenemos, aparte de eso, vemos una inacción y una parálisis de parte del gobierno cuando se trata de temas LGBTQ+. Sí, están dando dinero para proyectos LGBTQ+. Por ejemplo, Waves Ahead acaba de recibir una subvención de $500,000 para el primer proyecto de salud mental para niños y jóvenes de 13 a 24 años de edad, que en Puerto Rico hablar de la niñez LGBTQ+ es tabú. No podemos hablar de que hay niños y niñas que son LGBTQ+, y sí los hay. Desde que yo tengo uso de razón, que yo recuerdo cuando yo tenía 2 o 3 años, a mí me gustaban los nenes, no me gustaban las nenas. Sin embargo, yo vengo de una crianza católica cultural que tenía que decir que la homosexualidad es pecado, que me tienen que gustar las nenas, que esto, lo otro. Tuve que tener una novia cuando la muchacha se me tiró encima porque quería ir más allá. Yo dije, espérate, la cosa no es así, yo soy gay. Así que de eso es lo que estamos hablando, que estamos criando a los niños y niñas que tienen que ser heterosexuales, obligadamente. Sin embargo, hay niños y niñas. Y entonces ya mis sobrinos me hablan de sus compañeros que han salido del closet, que están en 6º, 7º, 8º grado, que ya están saliendo del closet. Pues hay que hablar de la niñez y hay que atender a esa niñez. ¿Por qué? Porque encontramos que AMSCA hizo un estudio que descubrió que hay mayor tasa de suicidio, mayor tasa de ideación de suicida en los jóvenes y los niños LGBTQ+, mayor uso de sustancias, y mayor niveles de depresión y de problemas de salud mental en la niñez y la juventud LGBTQ+. Pues claro, si te están diciendo que tú eres malo, si te están diciendo que tú no puedes amar a otra persona, si te están diciendo que tú no puedes ser quien tú quieres ser, entonces obviamente hay ese de esto. Así que por ahí va la cosa, hay esa parálisis del gobierno que no saben cómo actuar. Tenemos una reforma de la policía que sigue criminalizando a las comunidades LGBTQ+. Hace unas semanas atrás, en marzo, hicieron 2 operativos ilegales en las playas de Levittown y de Ocean Park. Arrestaron más de 40 hombres gays y bisexuales en las playas de Puerto Rico, cuando desde el 2016 esa práctica está prohibida porque es inconstitucional y es ilegal. ¿Y por qué es inconstitucional y es ilegal? Porque es entrampamiento. Mandan oficiales con pantalones bien cortitos, con camisas bien pegaditas, de lo más buenos que están, y los mandan a las playas para ir a entrampar a los hombres. Pues claro, si yo estoy en la playa y de momento se me para este macho y me dice, vente, vamos a hacer algo, pues claro que me voy con él. Pues entonces, ¿qué hicieron? Arrestaron a 40 individuos y se los llevaron arrestados. Cuando llegaron a la jueza le dijo, ¿pero cuál es el delito? Y yo le pregunté, nosotros tenemos un grupo de trabajo con la policía y los federales y corrección y demás, y yo les pregunté, ¿cuántas personas ustedes han arrestado que son heterosexuales por estar teniendo sexo en las playas? Entiendo que el silencio es 0. Es 0. Entonces, ¿por qué no siguen criminalizando a los hombres gays y bisexuales por ser quienes somos? Nos están entrampando
Y eso se prohibió. Afortunadamente, luego de eso, cuando hicimos la requisitoria de información, se logró paralizar y se tomó la decisión de parar eso. Y lo último que voy a decir es que en corrección también hemos tenido problemas con las personas trans que han sido encarceladas. Tenemos más de 7 personas encarceladas ahora mismo y las están enviando a instituciones correccionales que no van de acuerdo a su identidad de género. Hace 4 años atrás mataron a Penélope Díaz, una mujer transexual que fue colocada en una cárcel de hombres en Bayamón y fue asesinada por su compañero de celda. Y de eso es lo que se está tratando. Nos ponen en situaciones vulnerables para que nos sigan atacando. Y hace poco hubo una turista transexual aquí en Santurce que fue atacada sexualmente y la policía, y ella desistió de continuar con la denuncia porque los oficiales de la policía querían estar en el cuarto cuando ella se iba a hacer un rape kit. ¿Saben por qué querían estar ahí? Cuando eso es una violación a su derecho fundamental de tener la privacidad de poder hacer ese rape kit con un profesional de la salud. ¿Sabes por qué querían estar dentro del cuarto? Porque querían ver lo que tiene entre las piernas. Así de asquerosos son. Y entonces están violando la reforma policial para meterse en la vida de nuestra. Entonces, cuando se trata de atender las querellas que tienen que obligatoriamente poner la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, nunca marcan ese encasillado, pero para meter en los medios de comunicación que una turista trans había sido atacada sexualmente, ahí sí lo incluyen. Entonces, los crímenes que suceden, que han matado a 7 personas LGBTQ+ en Puerto Rico en este año, esos no se enteran por la policía, porque la policía nunca dice que es una persona LGBTQ+ que fue asesinada y que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una persona LGBTQ+, el protocolo de la policía y de justicia determina que tienen primero que eliminar la posibilidad de que fue un crimen de odio y entonces investigar cualquier otro posible motivo de ese asesinato. Y sin embargo, somos nosotros, cada vez que hay un asesinato, por eso es que ustedes me ven cada vez que matan a una persona LGBTQ+, que yo tengo que hacer, mandar un comunicado de prensa y decir, investiguen el ángulo de odio. Porque si no, no se contabilizan los asesinatos en contra de nuestra comunidad, porque no les importamos. Porque cuando el Ángel de los Solteros mató 27 homosexuales en este país, incluyendo a mi tío abuelo, no fue hasta que mató a Iván Frontera, que era un periodista conocido de este país, que la policía decidió investigar esos casos. Y mató a 27, el único asesino en serie que tenemos en Puerto Rico. Y el otro día estaban contemplando sacarlo de la calle, sacarlo a la calle. Así que con eso, ¿verdad? Voy diciendo, lo último que voy a decir sobre esto es que tenemos un Frente Unido de más de 60 organizaciones LGBTQ+ y aliadas que nos hemos unido por la urgencia de que estas elecciones se nos va la vida. Aquí tenemos, no tan solo en Estados Unidos con Trump, sino aquí en Puerto Rico con Proyecto Indignidad y con Tomás Rivera Chatz, Gregorio Matías, Elizabeth Torres y demás secuaces, que lo que quieren es imponer un fundamentalismo peligroso y asesino, porque ese fundamentalismo mata, al igual que matan a las mujeres con ese machismo y esa misoginia asquerosa, el fundamentalismo también está asesinando a las personas LGBTQ+ y nos está poniendo en precariedad. Y tenemos que atenderlo y es urgente. Regístrese para votar, pero votemos por aquellos que están a favor de la equidad y saquemos a Joan Rodríguez Bebe, a Lizy Burgos, a Tomás Rivera Chatz, a Gregorio Matías y a toda esa claque de individuos que viven del miedo y de la intimidación, los saquemos de la legislatura. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tengo a unos compañeros que están insistiendo muy amablemente en que nos quede un solo minuto, pero ya hace 10 minutos que nos quedaba un solo minuto, pero no queremos cerrar este panel sin preguntarle un minuto cada uno cómo vemos de cara a las elecciones este ataque a los cuerpos, qué cosas podemos hacer, qué se puede hacer y cuáles son las políticas que queremos adelantar. ¿Nos ven reflejados en las plataformas electorales en estas elecciones? Yo diría que son los dos partidos, ¿verdad? Reflejan parte de las cosas que nosotros queremos, por lo menos las feministas ¿verdad? Y quiero decir también, ¿verdad? El Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB son los únicos dos partidos que realmente han acogido plataformas que son inclusivas. Y pues nada, votar, hacer todo lo posible porque las elecciones, participar, ¿verdad? Hago un llamado, yo no soy
ni miembro de ningún partido, pero hago un llamado para que la gente que pueda y quiera se voluntaricen para que las elecciones sean limpias, porque esa es otra cosa que preocupa. Desde que el PNP hizo esa reforma electoral, esto a mí me parece que muy bien pueden robarse las elecciones nuevamente y porque va a ser por tan poquito, como vemos las cosas y lo que estoy escuchando en la radio, es bien fundamental que todo el mundo que pueda y quiera que esté allí presente viendo en su sitio electoral qué es lo que está pasando. Esa sería la participación más fundamental y más importante para que de cara a los próximos 4 años, sabiendo, ¿verdad?, que Proyecto Indignidad tiene o Medieval, tiene tiene una agenda y ¿verdad?, muchos políticos ahora mismo están dentro de ese partido, o sea, han sacado para alcaldes en diferentes sitios. Me ha sorprendido el nivel de participación que tienen dentro de su partido y hay que contrarrestar eso de alguna manera, definitivo. Históricamente, el PNP y los populares simplemente han usado lo que es la guerra contra las drogas para erosionar nuestros derechos civiles. O sea, hasta ahí. Haciendo pintura y capota de que están haciendo algo para los usuarios de sustancias cuando ese algo es abuso y más abuso y rituales de abuso que suceden en lugares como Hogares Crea. Esa es la que hay. Históricamente también, quienes único en el ámbito político electoral, en el ámbito político mucha gente apoya, pero el ámbito político electoral ha sido tradicionalmente el PIB, que cuando yo vi el plan del PIB, yo dije, está más duro que el de la organización de nosotros, tenemos que poner al día, el gobierno y los partidos no pueden estar al frente de organizaciones de base comunitaria, espérate. O sea, pero así de bueno era porque tenían profesionales de la salud pública escribiendo esos proyectos porque los entienden. Esa ha sido la experiencia de lo político electoral y Victoria Ciudadana pues no se ha quedado atrás. O sea que ciertamente si lo que queremos es que la guerra contra las drogas y todos esos fondos no se sigan utilizando para el detrimento de los derechos civiles de mucha gente, no solamente los usuarios de sustancias, o sea, él quiere que sea el mensaje también. La población usuaria de sustancias se está usando para hacer muchas otras cosas en este país. Así que la única alternativa que yo veo es no votar PNP, no votar Popular, no votar Proyecto de Dignidad, ciertamente, ya que ustedes van a ser como electores de izquierda, si alguno entiende que es bien de izquierda y no va a votar, pues nada, no, esas son discusiones bien importantes, porque el llamar a la gente a votar es una cosa, en una colonia, ¿y qué significa eso? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué significa el votar y tomar esa decisión? Si entendemos que esos partidos políticos valen la pena, nosotros empezar a hacerlo electoral o no. O sea, esa es una pregunta política importante que yo creo que hay que hacerse también. En estos momentos yo creo que sí, porque estoy posicionado desde la organización de base comunitaria y entiendo que sí, porque se nos va la vida en muchas cosas, pero son cuestionamientos políticos a tomar. Así que nada, hasta ahí. Bueno, en el Frente Unido, ¿verdad?, que tenemos más de 60 organizaciones LGBTQ+ y aliadas, lo que estamos haciendo es, estamos enviando un cuestionario a los candidatos y candidatas para saber en dónde están posicionados en términos de los temas de equidad. Nosotros entendemos que no se va a poder construir una mayoría, lamentablemente todavía, yo no creo que se pueda construir una mayoría con políticos del PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana todavía. Ojalá se pudiera, pero no lo veo todavía posible. Así que nosotros tenemos que identificar a aquellas personas dentro del PNP y el PPD que son aliados de la equidad, aunque tibios, ¿no? Pues para que estén ahí y como pasó en esta Asamblea Legislativa, podamos servir de muro de contención con personas estratégicamente posicionadas que puedan detener estos proyectos de ley. Así que es importante que nosotros eduquemos a nuestra comunidad y a los aliados de que sepan que hay legisladores y candidatos y candidatas que están a favor de la equidad y quienes están en contra. Así que eso viene por ahí, se está trabajando y lo vamos a estar publicando. Y además de eso, yo creo que es importante, ¿verdad?, destacar que el movimiento a favor de una recuperación justa, el movimiento a favor de la justicia social, ambiental, cultural en Puerto Rico, tiene que ser, como dijo Rafi, transversal y tiene que ser interseccional. Nosotros tenemos que ser antirracistas, tenemos que ser pro LGBTQ+, tenemos que ser feministas, tenemos que luchar en contra de la guerra de clases, ¿verdad?, que nos han querido imponer, tenemos que trabajar por las personas con diversidad funcional, con uso de sustancias,
tenemos que trabajar de una manera que realmente nos incluya a todos y a todes. No podemos dejar a nadie atrás, así que en los espacios donde estemos tenemos que traer todas nuestras interseccionalidades e identidades para que realmente podamos tener una recuperación que nos incluya a todas las personas y que incluya a los trabajadores y trabajadoras, que incluya, ¿verdad?, a los estudiantes, que incluya a nuestros pensionados. O sea, tiene que ser un proyecto que traiga las barriadas a nuestros arrabales, a nuestros caseríos, a el trabajo que se hace, tiene que ser de esa manera. Si no lo es, no es un movimiento de justicia social. Así que ese es el llamado, que nos insertemos en todos los procesos. Y yo no tengo que ser mujer para ser feminista. Yo no tengo que ser LGBTQ+ para ser aliado. Yo no tengo que ser ¿verdad?, visiblemente negro para ser antirracista. Yo no tengo que ser dominicano para estar a favor de los inmigrantes. Yo no tengo que tener una diversidad funcional para ir y dar la cara en esas luchas. Así que tenemos que presentarnos a favor de todas y todes en esos espacios. Así que ese es el llamado. Agradecidas profundamente por el aporte tan importante de estos compañeros, compañeras que nos están ayudando en la tarde de hoy. Veo que ya la directora ejecutiva se está parando, así que agradecidos por la ayuda. Agradecida a este panel, ¿verdad? Pero me toca hacer la advertencia de rigor porque tenemos una excepción de la IRS como non-profit de decir que no endosamos ningún partido, pero tenemos entre nosotras personas que son funcionarias de colegio y que dicen que para lo que falta pues se pueden identificar como funcionarias de colegio, ¿verdad, Verónica? Dicho eso, no, bien agradecida, ¿verdad? Y nuestro carácter personal, muchos de ustedes nos conocen de otros espacios, así que saben que en otros espacios personales que no tienen que ver con ayuda legal, pues colaboramos haciendo otro tipo de cosas, ¿verdad? Y eso pues nos llena de alegría. Yo quiero darle las gracias a este super panel. Le voy a pedir a Verónica Rivera Torres que pase al frente para que con Gloria ayude para el próximo panel. Y un aplauso de nuevo a Rafi, a Yari y a Pedro Julio. Y decir, ¿verdad? Entre todas las cosas que se dijeron, salió un material nuevo también de casos de discrimen en la vivienda hacia la comunidad LGBTIQ+, que está allá atrás, y que el material está disponible para quien lo necesite, pues porque de los casos que más han ido creciendo o que más nos han estado llegando son casos en discrimen a la vivienda, porque en nuestra jurisdicción, aunque nosotros decimos que sí, hay gente que sostiene que usted le puede negar la vivienda, el alquiler de renta a una persona solamente por su identidad de género o orientación sexual. En el caso del pequeño arrendador, el que alquila la parte de arriba, no aplican muchas leyes protectoras federales, así que tenemos una zona muy gris, ¿verdad?, que es un espacio para el conservadurismo, así que más razones entonces todavía sobran para el trabajo.